voy a empezar a grabar entonces la sesión y le De acuerdo. agradecemos mucho su presencia. Voy a compartir su presentación. Deme un segundo, por favor. Sí, de acuerdo. Usa la primera imagen. Usted va a tener el control de las imágenes, ¿verdad? Correcto, yo voy a tener el control de sus imágenes, entonces nada más usted me dice cuando quiere que vayamos pasando. Ok, vamos a entrar a la segunda imagen ya directo. Ok, deme un segundito. Ok, de acuerdo. Esta es Entonces, la primera. perfecto. Pasamos a la ¿Todos segunda. pueden ver la presentación? Aleli, ¿se Sí, ve la presentación? Sí. sí. ¿Sí se puede ver? Perfecto. Sí. Listo. Ok. Bueno, antes que nada una disculpa, los problemas técnicos que tuvimos fueron por mi inexperiencia en el manejo de estos sistemas, pero ya estamos en línea. Mi nombre es Eduardo Olvera Ortiz, yo creo que la mayoría de ustedes no me conocen. Yo tengo 34 años trabajando la terapia. Soy egresado del Instituto Mexicano de Rehabilitación en 1981. En ese proceso perdón, no son 34, son 43 años de experiencia. En ese proceso, yo he hecho certificaciones diferentes y entrenamientos diferentes. Hice Bobat niños, Bobat adultos, osteopatía, punción seca y el tema de ahora, que es la terapia Boita. El enfoque Boita es un enfoque de terapia alemán diseñado por el doctor Václav Boita. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Este es el doctor Boita. El doctor Boita fue un neuropediatra alemán de origen checo. Él hizo dos líneas de trabajo importantes, muy interesantes, en las que hizo todo el diseño de un programa de evaluación para neurólogos y pediatras, que él estuvo dando cursos alrededor del mundo y que en algún momento también trabajó en México. Él trabajó en el Instituto Nacional de Perinatología en los años 90 y formó dos generaciones de perinatólogos que utilizaban las técnicas de evaluación y de análisis del doctor Boita. Él diseñó algunos conceptos en esto de la evaluación del desarrollo que siguen muy vigentes y que son interesantes para su aplicación ahora, porque él describió la ontogénesis del desarrollo. ¿Qué es la ontogénesis del desarrollo? La ontogénesis es todo la movilidad, los cambios posturales y el movimiento antigravitatorio que realiza el ser humano. Todo el movimiento del ser humano está contenido en los genes de toda la raza humana. Y esto quiere decir que si tenemos un niño con un síndrome genético, con una parálisis cerebral, un prematuro, un niño con diferentes alteraciones, toda esta información es evocable porque está contenida en sus genes. Ahora, ¿cómo podemos evocarla? Hay varias cosas que son importantes que vamos a ir desmenuzando a partir de este momento para entender cómo es que llegó a estas conclusiones y cómo lo hizo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva lo que ustedes están viendo es una tabla de reacciones posturales. Las reacciones posturales son 7 reacciones, ustedes las pueden contar en las casillas del lado izquierdo. Hay algunas de estas reacciones que utilizan todos los pediatras con frecuencia. Estas reacciones son pruebas que se hacen en el recién nacido y en los niños que están antes del año de desarrollo. Aquí el doctor Boita, el valor de estas pruebas es que él reunió toda la información de los neurólogos previos a él, sus contemporáneos, y él desarrolló algunas otras técnicas de evaluación en las que fue trabajando para que se fuera dando todo um, este proceso de evaluación en el que él está ubicando con una precisión de semanas cada una de las respuestas. Si ustedes ven arriba, dice trimestres, 1, 2, 3 y 4. Cada trimestre está dividido en 3 casillas, obviamente, por cada mes, y cada mes tiene 4 casillas hacia abajo, lo que nos dice que podemos hacer una evaluación con una precisión de semanas del niño con problemas para ubicarlo en cada una de estas pruebas. La primera de estas pruebas que ven ustedes que se llaman reacciones. ¿Por qué se llaman reacciones? Porque es un cambio postural que provoca el explorador en el niño poniéndolo, por ejemplo, en la posición supina, boca arriba, y de ahí
toma al bebé de las muñecas, mete el dedo índice en la palma de la mano del bebé, de tal manera que el bebé toma nuestro dedo índice y cuando el niño hace eso, lo traccionamos hasta los 45 grados. Esta es una prueba que seguramente todos quienes tienen niños han visto que lo hacen los pediatras. Algunas veces no es exactamente la técnica como lo describe el doctor Boita, pero el hacerlo con esta técnica exacta nos da los resultados que son evaluables y que se pueden ubicar claramente en cada una de estas respuestas. Y es muy fácil porque como tenemos fotografías, hacemos la prueba y decimos, ok, ¿cómo se vio la respuesta de este niño en esta foto? Fue así, ok, entonces tiene tantas semanas de desarrollo desde el punto de vista neurológico. Y así pasa con las siguientes pruebas. La reacción de Landau también es una prueba que hizo un neuropediatra previo al doctor Boita, en el que suspendía al niño en la palma de su mano, lo levantaba en el aire y entonces veía qué es lo que pasaba con la cabeza, con los brazos y con las piernas. Cuando el niño ya era más grande, como en los 2 últimos trimestres, había que detener la cabeza, sostener al niño en la palma y detener la cabeza, porque ya existe la reacción de enderezamiento de la cabeza y entonces el niño lo que quiere es escapar levantándose la cabeza. La siguiente reacción de esta es la suspensión axilar, que aunque su nombre dice que es una suspensión axilar, no tomamos al niño de las axilas. Se toma del tórax, se suspende verticalmente, se toma desde la posición de acostado, se levanta y se suspende verticalmente y observamos cuál es la respuesta de su cabeza, de sus brazos y de sus piernas. Y dependiendo de la respuesta que el niño tiene, lo vamos a ubicar en alguna de estas fotografías que nos van a hablar de cuál es la edad de desarrollo del niño. La reacción lateral de Boita se parece mucho a esta suspensión vertical, pero tomamos al niño, lo ponemos hacia un lado y luego hacia el otro lado. Cuando lo volteamos hacia un lado y hacia el otro lado, vemos qué es lo que pasa con la cabeza, con los brazos y las piernas. Y entonces también lo ubicamos en alguna etapa del desarrollo. Después viene la suspensión horizontal de Collis, en el que lo toma de un brazo y de una pierna. El brazo lo toma muy cerca de la articulación del hombro, la pierna la toma muy cerca de la articulación de la cadera, lo levanta, espera a que el niño, antes de levantarlo, espera que el niño tenga una reacción de jalón, está tratando de detenerse. Y en ese momento, él nos está diciendo que ya estabilizó las articulaciones, de tal manera que lo podemos levantar sin el riesgo de una luxación. Levantamos al niño y entonces vemos qué pasa, cuáles son sus respuestas con la pierna de abajo y con el brazo que están abajo. Entonces, a partir de esta respuesta, podemos ver qué es cómo lo vamos a ubicar. Y así es cada una de estas pruebas, las reacciones posturales. Esta es una tabla que se practica muchas veces con los neonatólogos hasta que la tienen muy clara y la pueden ubicar a los niños perfectamente. Pasamos a la siguiente, por favor. La otra línea de trabajo que siguió el doctor Boita se llama concepto Boita, porque tiene un trabajo muy específico para los pediatras y neonatólogos y otro trabajo muy específico para los fisioterapeutas. En este concepto de la terapia Boita, lo que hace el doctor es colocar a los niños en ciertas posiciones muy específicas, son muy, muy específicas cada posición, en las que controlamos la posición de la cabeza, de los brazos y de las piernas, de tal manera que cuando el niño está en esta posición, vamos a estimular ciertos puntos del cuerpo desde los que vamos a despertar una respuesta completa de todo el cuerpo. Esta respuesta completa se llama patrón global de locomoción. Entonces, el doctor Boita describe los patrones globales de locomoción como respuestas que tiene cualquier ser humano cuando se pone en estas posiciones y se estimula en puntos muy específicos del cuerpo. La primera foto, la que ustedes están viendo a la izquierda, ahí él está trabajando presionando en el talón. ¿Ven ese dedo, este índice que está presionando en el talón? Ok, ese se llama proceso lateral del calcáneo. Para localizar el proceso lateral del calcáneo, seguimos la línea posterior al peroné y donde se junta esa línea con la línea lateral del quinto metatarsiano encontramos el proceso lateral del calcáneo, que también es distinguible al tocar el borde del calcáneo y es una pequeña prominencia que después de probar más de 40 o 50 niños, uno la puede identificar sin problemas, ¿no? Entonces,
Les decía que el doctor Boita desde las diferentes posiciones provoca estas respuestas y las hace convertirse en un patrón global de locomoción. ¿Qué características tiene que tener este patrón global de locomoción para que se dé? Tenemos que buscar un punto de apoyo en la extremidad. A partir de ese punto de apoyo de extremidad se da una contracción de la musculatura para levantar el cuerpo contra la gravedad. Y posterior a este levantamiento del cuerpo contra la gravedad, el cuerpo se mueve en dirección hacia el punto de apoyo, de tal manera que estamos provocando un proceso de locomoción. Uh-huh. Ok, entonces, en esta posición que ven ustedes del lado izquierdo, es la reptación refleja, así se llama la posición de boca abajo o prona. Y la fotografía que ustedes ven del lado derecho, esa se llama segunda fase del volteo. Vamos a revisar más adelante estas fases en las que vamos entrando, la posición de cúbito lateral, segunda fase del volteo, y esta posición de reptación tienen un fin muy específico, que es el enderezamiento contra la gravedad. Vamos a ver ahora una tabla, pasamos a la siguiente imagen. Ok, esto que vemos en esta imagen es precisamente lo que estudiamos mucho cuando trabajamos la terapia Boita en el entrenamiento. El niño va desarrollando puntos de apoyo para levantarse contra la gravedad. Esto es lo que hacen todos los niños sanos. A partir de experiencias sensoriales, táctiles del cuerpo, viscerales, de percepción visual y de organización del sistema laberíntico, el niño empieza a levantarse contra la gravedad. Y al levantarse contra la gravedad, empieza a asumir posturas diferentes que nos están hablando de su proceso de maduración. Y aquí ustedes ven básicamente tres posiciones muy específicas. La posición de cúbito ventral, que es cuando está de barriga en el piso, que es el recién nacido, la de cúbito dorsal, que es la segunda imagen que ven, y la de cúbito lateral, que es la que el niño se va levantando hacia la posición lateral apoyándose en el brazo. Uh-huh. Estas tres posiciones tienen funciones muy específicas y aquí entra un tema que se habla con mucha frecuencia cuando, por ejemplo, la publicidad nos dice, hemos visto mucha publicidad que dice que a los niños no se les debe poner en la posición de boca abajo. Y eso es un error grande. Por el riesgo de la muerte de cuna. Pero es un error grande a la forma en el momento que estamos viendo la estimulación del niño, porque cada posición tiene una función muy específica en el desarrollo. La posición de boca abajo eventualmente va a favorecer el apoyo y el enderezamiento antigravitatorio para llegar a los 4 puntos. La posición de boca arriba va a establecer el contacto visual y el alcance manual. Y la posición de decúbito lateral va a ser la posición en la que va a partir el niño para levantarse, apoyarse en el codo y después apoyarse en el brazo. El enderezamiento que hace el niño, el niño pequeño, este enderezamiento inicia para llegar a la posición de sentado siempre desde el decúbito lateral, no de frente. Ustedes ven con mucha frecuencia que la mamá tracciona de los niños o les enseñan que para sentar a un niño hay que traccionarlo de los brazos para enderezarlo y sentarlo de frente. No es ese el proceso que se sigue en el desarrollo normal. El enderezamiento del niño se da desde el decúbito lateral para el apoyo. Y esto es lo que nos dice el desarrollo y esto es lo que están viendo ustedes en la cuarta imagen que ven aquí. Entonces, para poder llegar a la posición de 4 puntos, tenemos que dominar todas estas posiciones y el niño llega a los 4 puntos. Y aquí hay otro tema que también me gustaría hablar. En un congreso que estuvimos aproximadamente hace unos 6 años, había unos cubanos invitados a este congreso en el que decían que ya no es necesario el gateo en el desarrollo y que se puede saltar y seguir estimulando lo demás. Ahí tuvimos una polémica grave en ese sentido de que no es posible omitir algunas respuestas porque ya no les gustó, porque piensan que está sobrando. El gateo tiene una función muy específica en la conexión de los dos hemisferios cerebrales, en la organización de la función de la mano, en la capacidad respiratoria del niño y en la coordinación bimanual y bilateral del cuerpo. Si el niño no experimenta la posición de gateo, y mucha gente me ha dicho en varias conferencias, pues yo no gateé y me siento una persona y soy una persona normal. Ok, pero lo que hemos visto es que la mayor parte de la gente que no gatea tampoco es muy buena con su coordinación ni con su ubicación espacial. Entonces ahí yo les diría que no es tan cierto las cosas como nos las dicen a veces, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Gracias, Saúl.
Ok, entonces llega la mamá con el niño al consultorio del pediatra o en los comentarios de la familia, de los amigos e incluso las suposiciones de la mamá es, si este niño tiene 3 años, ¿por qué no se sienta? ¿Por qué no tiene un correcto enderezamiento para sentarse? Bueno, pues es que es un niño que tiene parálisis cerebral. Ok, pero se tiene que sentar porque necesita tener la posición vertical para ir a la escuela, para tener aprendizaje y para hacer este, pues las funciones normales de la mano. Pero resulta, yo les digo, que un niño que no tiene control de la cabeza y se le verticaliza, va a desviar la columna en el sentido contrario. Si ustedes llevan siempre a un niño que no tiene un buen control del tronco y este niño empieza a caer su cabeza hacia un lado, su columna se va a ir en dirección contraria. Y entonces aquí hay una pregunta que nos hacíamos cuando éramos estudiantes y que todavía se hacen muchos terapeutas que están así con el cuestionamiento de qué pasa con la parálisis cerebral, ¿no? ¿Por qué si la parálisis cerebral no es una enfermedad degenerativa? ¿Por qué muchos de los niños que vemos cada vez tienen más a deformarse? Y la respuesta está en esta imagen. Cuando empezamos a verticalizar a los niños y no tienen un buen control del tronco, el niño va a hacer compensaciones y estas compensaciones van a llevar a tendencias deformantes, a las deformidades. Cuando un niño empieza a hacer compensaciones, ya siguió un camino diferente del desarrollo, que lo va a llevar por alteraciones del desarrollo en el que vamos a ver muchas de las cosas que son comunes a los niños que vemos en las sillas de ruedas, que están deformes, que están muy mal y que podía haberse evitado todo esto con la intervención temprana, con evitar que se enderezara cuando no debía enderezarse y con evitar que se le mantuviera en una misma posición todo el tiempo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, en esta imagen lo que están viendo ustedes es un niño que ya empieza a tener enderezamiento de la cabeza. Y como tiene enderezamiento de la cabeza, aunque todavía no tiene una extensión eficiente de la columna, se le empieza a sentar. Y se le empieza a sentar el niño nuevamente, les digo, desarrolla una compensación. Y en esta compensación ustedes están viendo que hay una cifosis dorsolumbar. La columna donde debería estar recta, que está en la región dorsal, está curveada hacia atrás. Y en la región lumbar, que debería tener una curvatura anterior, está totalmente curveada hacia atrás. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esta cifosis dorsolumbar? Que el tórax no va a crecer. Cuando no hay un equilibrio entre la musculatura dorsal y la musculatura ventral, no se da el desarrollo armónico del tronco y entonces no hay estabilidad, no hay equilibrio, no hay coordinación y hay una cifosis que no va a permitir la expansión del tórax. Junto a esta falta de expansión del tórax, también vemos que los hombros se van en anteversión. Y resulta que aquí encontramos un problema importante con las escápulas. Cuando este niño levanta el brazo, pierde el equilibrio, se salen las escápulas de su lugar, se van hacia la axila y no puede trabajar más allá de los 90 grados. El niño puede levantar el brazo hacia adelante, pero no puede levantarlo hacia arriba. Y si lo levanta hacia arriba es porque echa el tronco para atrás. Entonces, no es que esté levantando los brazos más allá de los 90 grados, es que está echando el tronco para atrás para que los brazos lleguen atrás. Entonces, esas son compensaciones. Estamos teniendo compensaciones constantemente y estas compensaciones nos están ocasionando estos problemas que son déficits posturales que traen deformidades. ¿Sí? Entonces ya estamos entendiendo esta lógica de qué es lo que está pasando, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, y entonces, aquí vamos a la parte más compleja de esto. En la rehabilitación, hay un dicho de que la marcha es el sinónimo de la independencia. Entonces hay que buscar que al niño se le ponga de pie lo más pronto que pueda para que pueda caminar y eso lo hace independiente. Pero resulta que si el niño no tiene estabilidad en los tobillos, le pueden poner férulas y lo enderezan. Y si no tiene estabilidad en las rodillas, pues utilizamos un aparato que son férulas en las rodillas o un aparato largo, o lo vamos llenando cada vez más de aparatos que le van dando la estabilidad y si no tiene equilibrio le damos bastones o muletas y lo llenamos de aparatos y entonces ya el niño camina. Ustedes están viendo aquí un niño de aproximadamente 4 años que con todos estos recursos puede caminar. Es evidente que el apoyo de los pies es muy defectuoso y que su marcha también tiene que ser una marcha tremendamente difícil por la cantidad de efectos que tiene. Pero yo les puedo decir, este niño de 4 años que camine con gran dificultad, con los bastones, con las muletas y con todos los recursos artificiales
que se puedan utilizar para que camine, cuando sea un adulto va a estar en silla de ruedas. Ese va a ser su destino. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo ahorita, de llenarlo de aparatos para que se pueda mover, van a provocar compensaciones y las compensaciones siempre llevan a deformidades. ¿Sí? Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y entonces el terapeuta, que es muy creativo, nos dice, bueno, si sabemos que no podemos verticalizar al niño, lo ponemos en un aparato que tenga cierta inclinación para que la columna no sufra tanto. Y si sabemos que tiene que estar bien alineados sus tobillos, sus rodillas, su pelvis y su tronco, pues le ponemos correas en los tobillos, en las rodillas, en la pelvis y en el tronco para que se mantenga derecho. Y entonces este aparato que diseñamos lo llevamos a la escuela para que el niño pueda asistir a la escuela y tener el aprendizaje que le va a dar la escuela. Lo ponemos vertical y le damos el aprendizaje, esta posibilidad de tener aprendizaje. Pero ¿qué creen? Cuando un niño no tiene la estabilidad en el tronco, no va a poner atención a lo que tiene enfrente. Si no puede controlar su cabeza, no va a poner atención a lo que tiene al frente. Y eventualmente, pasamos a la siguiente diapositiva, no va a servir de nada tantos soportes y tantos apoyos, porque va de todas maneras a tender a tener compensaciones que lo van a llevar a problemas mucho más grandes. Imagínense que ustedes creen, sí creen que ponerle todos estos zapatos al niño lo va a mantener derecho. Poner a un niño derecho con todos estos zapatos es como subirse ustedes a una cuerda floja y mantener el equilibrio sobre la cuerda floja y con todo y eso tratar de poner atención a lo que está sucediendo enfrente de ustedes si alguien se pone a platicar con ustedes. ¿Dónde está más su atención? ¿En mantener el equilibrio en la cuerda floja o en la plática que tienen con la persona que está enfrente? Seguramente esto les va haciendo entender que hay una lógica en esto y la lógica no está del lado de estabilizar al niño y poner este aparato. Así como este aparato, conocemos montones de aparatos que han diseñado con la mejor intención los terapeutas, pero que han perdido esta parte en la que lo más importante es en seguir la secuencia del desarrollo y no pasar a una postura alta cuando no se han dominado la actividad muscular de las posturas bajas. Si nosotros tenemos un buen control de las posturas bajas, le vamos a dar mucho más calidad al apoyo y al enderezamiento a medida que el niño va avanzando. Y no podemos llevarlo a posiciones muy altas si no domina las bajas. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, esto que ven ustedes aquí es otra de las consecuencias de la falta de posicionamiento correcto en un niño con daño cerebral. Si ustedes tienen un niño que siempre estuvo en la posición supino, boca arriba, que siempre lo tuvieron acostado, sí es cierto, para que no se desvíe la columna, pero nunca la pusieron boca abajo, resulta que omitieron una parte importante del desarrollo, porque cuando el niño se apoya boca abajo en la palma de las manos y el momento en que sus manos están a la altura de sus hombros y se empieza a enderezar, a partir de que empieza ese enderezamiento, llega el momento a los 6 meses en el que el niño despliega los metacarpianos, los huesos que están entre la muñeca y los dedos, se empiezan a separar por acción de los interóseos palmares y los interóseos dorsales. Esta actividad de interóseos palmares y dorsales hace que se desplieguen los metacarpianos, que se separen los dedos y se extiendan y que el pulgar salga de su lugar. En esta imagen que ustedes están viendo una mano con un pulgar atrapado, con unos metacarpianos que están reducidos a su mínima posición y entonces con unos dedos en semiflexión. No puede extenderlos. ¿Y cómo funciona esa mano en el niño? Como la garra de un mono, en el que solamente puede agarrar y jalar hacia él. ¿Es consecuencia de la parálisis cerebral que tiene? No, es consecuencia del posicionamiento en el que estuvo durante su desarrollo. Entonces aquí tenemos que tener muy claro que algunas de las cosas que estamos viendo en muchos de los niños no son consecuencia del daño neurológico, sino del manejo tardío o del posicionamiento en el que se le puso cuando tenía que ser mucho más dinámica la terapia, el plan de trabajo y el posicionamiento. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí nos llega una chiquita de 3 años de edad con una cifosis impresionante. Tiene una curvatura desde la base del cráneo hasta la última vértebra dorsal. ¿Por qué tuvo esa cifosis? Porque era una hipotonía muy severa y la llevaron a la escuela
porque querían estimularla, porque la niña tenía una atención muy buena. O sea, a pesar del daño neurológico, ella tenía mucha atención. Entonces, lo que les dijeron en la escuela es que tenía que estar sentada, que la llenaran de cojines, que le pusieran cojines en la pancita, debajo de los brazos, para que se sostuviera derecha, le pusieron cojines a los lados de la cabeza y la sostenían derecha para que pusiera atención a la clase. Bueno, pues probablemente sí puso atención a la clase, pero el costo fue generar una desviación de columna tan severa que aquí ya no hay marcha atrás. Ya no se puede hacer mucho. Y en una niña de 3 años con una deformidad tan grande, ya no hay marcha atrás. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, entonces, seguramente en este momento ustedes se preguntan qué son los patrones globales de locomoción o cómo funcionan, ¿no? Bueno, vamos a ir desmenuzándolos poco a poco. Es algo muy complejo, pero lo vamos a ir desmenuzando poco a poco para que en una, en una sola sesión pueda yo exponerles todo de lo que se trata. Básicamente, el doctor Boita dividió los patrones globales de locomoción en reptación refleja y en volteo reflejo. La reptación refleja, ya les había dicho en las imágenes anteriores, es la posición de boca abajo, que es la posición de los reptiles. Todos los animales en el planeta, todos desarrollan todas sus motricidades de la posición boca abajo, perdón. Solamente el ser humano es el único que desarrolla una buena parte de su motricidad desde la posición boca arriba, pero requiere de la posición boca abajo también para desarrollarse esos patrones de movimiento. El volteo reflejo es la posición, se compone de dos posiciones, el supino y el decúbito lateral. Estos patrones globales de locomoción son patrones totalmente artificiales. El doctor Boita los diseñó a partir de estar experimentando qué puedo hacer para que el niño se mueva, qué puedo hacer para que se activen los músculos que no está utilizando, y entonces empieza a crear lo que son estos patrones en los que todo mundo responde exactamente igual. Un niño, un adulto, un niño con parálisis cerebral, un niño con síndrome genético, todo mundo responde igual, y entonces habla de los juegos musculares, que son los juegos musculares que corresponden a los componentes de la motricidad ideal, de la ontogénesis del ser humano. Uh-huh. ¿Qué requisito tenemos? Que se tienen que poner en posiciones muy específicas, se tienen que localizar puntos muy específicos del desarrollo y a partir de eso generar el movimiento. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí cuando estamos implementando los dos complejos, ya lo vimos anteriormente desde la posición prona, que es la reptación refleja, desde la posición supina o la de cúbito lateral, que se llaman volteo reflejo. Aquí vamos a ir distinguiendo cada una de las fases y sus componentes uno por uno desde la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esto que están viendo ustedes en esta imagen es la primera fase del volteo reflejo. Colocamos a nuestro paciente en la posición supino, boca arriba, giramos la cabeza hacia un lado y a partir del momento en que su cabeza está girada hacia un lado, este lado es el lado facial y el otro lado es el lado nucal. Si yo tengo ya claro que este es el lado facial, del lado facial yo sigo el trayecto del esternón hasta donde termina, hasta la punta, me desplazo lateralmente hasta la línea malmilar y donde convergen estas dos líneas, la de la punta del esternón y la línea malmilar, encuentro lo que es el punto de estimulación de los intercostales. Este punto intercostal tiene tres vectores. Todos los puntos de estimulación que diseñó el doctor Boita tienen tres vectores. ¿Cuáles son los tres vectores de este punto? Dorsal, o sea que apunto hacia la espalda, medial, que apunto hacia el esternón, y craneal, que apunto hacia arriba. La suma de los tres puntos de estimulación me dan exactamente lo mismo que si yo estuviera apuntando desde el punto intercostal hasta el hombro del lado contrario, ¿sí? Cuando apunto hacia el hombro del lado contrario, empieza a tener una activación muscular que se inicia. Esto es una de las cosas que se estudian también cuando uno hace la certificación en Boita. ¿Qué músculo es el que inicia esta contracción? Los rectos abdominales. Bueno, el primero antes de los rectos es el diafragma. A este no lo vemos porque está oculto por debajo de las costillas, pero sabemos que se contrae el diafragma porque en su inserción que tiene de conexión con los rectos abdominales, estos se contraen y traccionan de la pelvis, ¿sí? Entonces empezamos a ver movimiento. Este movimiento que estamos viendo es una consecuencia
de la organización neurológica del movimiento de todo el cuerpo. Ahora sí pasamos a la siguiente, por favor. Ujú. En esta imagen vemos que cuando entramos en el punto intercostal, este mismo del pecho, vamos a hacer que el niño levante las piernas contra la gravedad, que eso es lo que hace un niño en su desarrollo normal a los 4 meses de edad. Cuando seguimos en este punto de estimulación, hay un momento en el que el niño lleva las manos también a la línea media y entonces ya llegamos a los 4 meses y medio. Y después de esto todavía tiene él la intención de girar el tronco hacia un lado, que es lo que hacen los niños de 5 meses, o de rodarse hacia el abdomen, que es lo que hacen los de 6 meses. O cuando lo tenemos en la segunda fase del volteo, que es el decúbito lateral, en el momento en que lo estamos estimulando, el niño pasa el peso de su hombro hacia el codo para apoyarse en el codo y levantarse, que es lo que hacen los niños de 7 meses. Cuando el niño está apoyado en el codo, se empieza a levantar para apoyar la mano y levantarse sobre ella. Ese sentado del lado es el que equivale a los 8 meses de edad. Entonces ustedes están viendo cómo podemos llegar al gateo y a la posición de pie desde estas posiciones en el volteo, en la primera fase del volteo desde un punto de estimulación. Las demás tienen mucho más puntos de estimulación. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. En esta imagen, segunda fase del volteo, ya vimos la primera que es el supino, la segunda es el decúbito lateral. En esta posición de lado que tenemos al niño, ya no tenemos un lado facial y un lado nucal, tenemos el lado de arriba y el lado de abajo, como es obvio a partir de ver la imagen, ¿sí? Entonces, en el lado de arriba estamos viendo un punto rojo en el hombro. Ese punto de rojo del hombro corresponde específicamente al acromio, la saliente anterior de la escápula, que es el acromio. Es uno de los puntos que estamos estimulando para provocar una respuesta de enderezamiento sobre el brazo y levantarse contra la gravedad. El segundo punto que ven ustedes abajo en la escápula es la unión entre el tercio medio y el tercio inferior de la escápula, donde hay una pequeña muesca, que es donde ponemos nuestro dedo, nuestro pulgar, siguiendo los 3 vectores de estimulación para provocar la respuesta. En la mano ustedes ven otro que es la apófisis estiloides del radio, que lo presionamos también siguiendo 3 vectores y provocamos respuestas en todo el cuerpo, en el tronco y en las extremidades. Y por último, el que ven abajo es la fascia glútea. Ese punto donde se ponen las inyecciones siempre es el mismo que encontró el doctor Boita, que también provoca una reacción completa de todo el cuerpo. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Ujú. Y en esta imagen vemos la reptación refleja. Si contamos estos puntos rojos, encontramos que son 9 puntos. ¿Los ven? Aquí 9 puntos de estimulación, que son los 9 puntos con los que vamos a jugar desde el punto de vista terapéutico para provocar el patrón global de locomoción que va a levantar el cuerpo contra la gravedad y para avanzar sobre el punto de apoyo. El primer punto que vemos es el epicóndilo medial del húmero. ¿Cómo localizamos el epicóndilo medial del húmero? Bien fácil. Este es el epicóndilo lateral o externo, este es el olecranon, la saliente ósea más grande, y este es el epicóndilo medial, la parte interna del codo. Espero que sí lo alcancen a ver. Sí. Cuando Es- apoyamos el codo, es el que está en contacto con la superficie, ¿sí? El que les decía de la escápula, que es la unión entre el tercio medio y el tercio inferior del ángulo interno de la escápula, el acromio, que les decía yo, la punta anterior, hay un punto dorsal aquí, que es un espacio intercostal por debajo del ángulo inferior de la escápula y desde el que se apunta hacia el punto de apoyo del codo. Abajo vemos en el radio la muñeca del lado nucal. Aquí les decía yo, si se gira la cabeza hacia un lado, ese se hace del lado facial. Y del lado facial es del lado que está el brazo arriba. Y entonces el lado nucal es donde estamos estimulando el radio del lado contrario. En la cadera encontramos la punta saliente justo aquí de la cadera. Es la espina ilíaca anterior superior, en la rodilla, el cóndilo interno del fémur y en el talón otra vez, el proceso lateral del calcáneo. Todos estos puntos se tienen que jugar, se tienen que escoger cuál es con el que tenemos que trabajar para provocar la respuesta global completa. Ahí pasamos a la siguiente imagen, por favor. Ok, entonces, aquí hubo una discusión muy fuerte en los años 80 entre el doctor
entre el doctor Boita y un doctor japonés que decía que el trabajo de esta terapia de Boita solamente incide a nivel medular y provoca una respuesta refleja medular. Pero el doctor Boita dice, no, vamos más allá de esto y lo vamos a demostrar. Entonces, él clasificó todas las aferencias por los segmentos por los que van entrando, obviamente, por la consecuencia que nos da dando a nivel respuesta sensorial y motriz cada uno de estos puntos. Tiene un alcance en el segmento espinal, en el bulbo, en la región paradermal del cerebelo, en el mesencéfalo, en el tálamo y llega hasta la corteza. Todos estos patrones de locomoción son evocados desde el niño recién nacido hasta el final de la vida. Como les decía yo, podemos poner a un anciano y ponemos a poner a un recién nacido en la misma posición y estimulando los mismos puntos, vamos a provocar exactamente la misma respuesta. ¿Sí? Y desde el punto de vista de la kinesiología, cada uno de los componentes de la locomoción corresponden a los diferentes estadios de la ontogénesis locomotriz. O sea, que se puede identificar todas las respuestas que vamos a tener con las partes del desarrollo del ser humano. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Ok, entonces, ¿de qué depende esto? Que tengamos estas respuestas completas de la posición de arranque que escogemos para cada paciente. Cuando nosotros evaluamos a un paciente, tenemos que determinar cuál va a ser mi posición de arranque con este paciente. No es la misma para todos, no es la misma siempre. ¿Qué puntos voy a escoger para estimularlo? Y entonces, ¿qué juegos voy a ir buscando? Juegos musculares voy a ir buscando para que me dé la respuesta completa. Todas las aferencias propioceptivas tienen un papel muy importante en la activación de la locomoción refleja, pero en unas da una respuesta más intensa y en otros más ligera. Las primeras contracciones que se dan son fasciculaciones. ¿Qué es la fasciculación? La contracción de algunas fibras musculares que se va convirtiendo de repente en contracción de todo el músculo completo, después del músculo del grupo muscular completo y después de todos los músculos sinergistas de este para provocar un movimiento. Entonces, esa es la secuencia que vamos a ir logrando si escogemos la posición y los puntos de estimulación correctos. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Ahora, durante la activación que estamos haciendo, aparecen diferentes reacciones. Las vegetativas a nivel medular, a nivel espinal, son las pilomotoras en la piel, la superficie de la piel, las vasomotrices, que es un enrojecimiento de la zona que está alrededor de la zona que estamos estimulando. Incrementamos la circulación. Después viene la sudoración, que esta sudoración y la respuesta vasomotriz nos están hablando del nivel espinal. Pero más allá de esto, seguimos estimulando y el niño tiene un cambio a nivel supraespinal que se hace evidente porque hay un cambio en su patrón respiratorio. Está demostrado con estudios que se han hecho que el 60% de la capacidad respiratoria se incrementa, o sea, toda la capacidad respiratoria del niño con problema neurológico se incrementa en un 60% haciéndole terapia Boita. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que tiene mayor regulación cardiovascular y de la presión sanguínea. Y desde el punto de vista del análisis kinesiológico, todos estos patrones de locomoción siempre tienen un vector de carácter locomotriz. El niño siempre va a intentar moverse en una dirección. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto seguramente les parece un discurso muy intenso, muy largo. Estoy tratando de resumir mucho situaciones que duramos 3 años en entenderlas. Entonces no es tan fácil poder compartir todo tan fácilmente. Pero todo esto que les estoy diciendo va a tener una lógica muy clara en la imagen que van a ver ustedes al final, que es un video mío en el que estamos viendo todas estas respuestas y las vamos clasificando cómo se van dando. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. ¿De qué depende esta secuencia, de esta estimulación? Va a haber una secuencia temporal. ¿Qué va a ser primero? ¿Qué es lo que sigue? ¿Y qué pasa después? ¿De qué depende? De que hayamos escogido correctamente la zona. De que esa zona sea una zona sensible y tenga una buena respuesta. No todas las zonas que estimulamos tienen la respuesta correcta y tan intensa como otras. Y en función de la respuesta correcta que tengamos, que estamos buscando, va a ser más intensa
la contracción y en consecuencia la actividad muscular. Y también la velocidad en la que se va extendiendo este complejo de la activación muscular. Les decía yo, primero son algunas fibras musculares, después termina en un movimiento completo. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Mm. Entonces, mucha gente nos dice, bueno, pero ¿qué nos pueden decir ustedes que puede hacer diferente Boita de otras terapias? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que quiero que vean antes de que vean una sesión de terapia completa. Aquí tenemos un niño con estrabismo divergente. En los niños con parálisis cerebrales hasta hay cierto porcentaje de niños que tienen estrabismo divergente y obedece a lo mismo. La mayoría son prematuros con una hipoxia neonatal severa o con una asfixia neonatal que llegan a tener una inmadurez importante de su sistema nervioso y esta inmadurez no favorece la organización de la musculatura visual, porque la organización y la movilidad correcta de la musculatura visual depende mucho de la musculatura del cuello y de la del tronco. Cuando el niño tiene estrabismo divergente, no es eficiente su control del tronco, tiende a tener inestabilidad porque no tiene claro lo que está percibiendo visualmente. Entonces, este niño que ven ustedes en la imagen utiliza los brazos para detenerse, para no caerse, porque no puede estabilizar su tronco. Llega con nosotros este niño en una clínica que yo estuve trabajando en Oaxaca hace algunos años. Llega con nosotros este niño y nos dice la mamá, lo van a operar la próxima semana de los ojos. ¿Ustedes creen que nos pueden ayudar? Le digo, bueno, vamos a hacer un plan de trabajo. ¿Qué les parece si lo trabajamos 2 veces al día? Y durante esas 2 veces al día lo trabajamos intensamente y les dejamos tarea en la casa y vamos a ver qué pasa a fin de la semana. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Esto es al fin de la semana. Pasa una semana de trabajo. Ahí pueden ver ustedes claramente la satisfacción de la mamá en su sonrisa, el cambio postural evidente, la alineación de los ojos, el control del tronco, el trabajo eficiente. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hubo un cambio tan grande? Porque organizamos el trabajo muscular del tronco, le dio estabilidad a la cabeza y la musculatura de la cabeza fue tan eficiente en el cuello y en el trabajo de la cabeza que entonces los ojos ya los puede controlar. Antes utilizaba los ojos para tratar de enderezarse, ahora está derecho y los ojos están libres y tiene calidad. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pero no todo es lo que esperamos. ¿Qué es lo que esperamos idealmente nosotros? Recibir a un bebé, recibir a un chiquito, porque el chiquito, antes de que desarrolle patrones compensatorios, tiene el 100% de posibilidades de modificar toda su motricidad. Pero nos llega un niño de 14 años, ahí mismo también en Oaxaca. Son gente que viene de la sierra. La mamá viene cargando a su hijo de las axilas, el papá lo viene cargando en las rodillas. Este niño es un niño que viene como tabla, rígido, inmóvil. No hay ningún segmento de su cuerpo que se mueva voluntariamente. Ustedes pueden ver esas manos en las que está, como les decía, no hay despliegue de los metacarpianos, los pulgares están incluidos, los dedos están semiflexionados y no hay posibilidades de que funcionen esas manos. No las percibe visualmente porque tiene un reflejo tónico tan asimétrico, tan fuerte, que no puede salir de él. Entonces el niño no conoce su cuerpo y no lo puede manejar correctamente. Si se fijan en su cara, su musculatura masticatoria tiene una tensión tan fuerte que no puede abrir la boca y que tiene dificultad para masticar y para tragar el alimento. La posición de sus rodillas y de sus pies ya se ven tendencias deformantes muy severas. Con estos niños más grandes, obviamente los alcances no van a ser como los niños. La limitación grande que tenemos es la edad y que ya siguió una vía de desarrollo compensatoria que llevó a patrones fijos, totalmente fijos en este caso, y que ya lo han deformado considerablemente. Entonces, nuestro plan de trabajo con este niño fue un año de trabajo. Vamos a hacer un plan a largo plazo, pero nuestra intención es trabajar con el tronco para lograr la alineación en la línea media. Eso es lo que buscamos, alineación en la línea media. No podemos prometer que el niño va a caminar, porque ya sabemos que no va a caminar. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí en la siguiente diapositiva ustedes pueden, después de un año de trabajo,
¿Notan la diferencia? Claro. Todavía, todavía no tiene un control evidente del tronco, todavía se nos va un poquito de lado, todavía su cabeza no está alineada, pero sin embargo, funcionalmente, él es un niño totalmente diferente al niño que ustedes vieron en la diapositiva anterior. Y esto para nosotros es un éxito grandísimo. Ya puede utilizar las manos para apoyarse, ya puede tomar el alimento con las manos, ya es capaz de llevárselo a la boca, ya puede masticar. ¿Saben qué fue lo primero que nos dijo cuando empezó a soltar la tensión en la boca? Que no le entendíamos porque se oye una voz demasiado gutural y con muy poco movimiento de la mandíbula. Él lo que nos decía es: ya me quiero morir. Ay, Y al año de la terapia y de nuestro trabajo, el niño era un niño contento, era un niño que disfrutaba de la vida y las cosas que podía. Como les mencionaba, él es un niño que no va a caminar, que no iba a caminar, pero pudimos contrarrestar la tendencia deformante, le pudimos dar estabilidad, control del tronco y control de la cabeza, y esto para nosotros es un triunfo, aunque no llega a la posición de pie. Y esto es algo que para los terapeutas es importante. No todos los niños van a caminar. A mí me ha tocado ver varios niños con una capacidad intelectual muy grande, pero con unas piernas muy afectadas. Y en ese sentido yo muy seguido le hago el planteamiento a los papás: ¿qué quiere usted? ¿Alguien que tenga un rendimiento intelectual grande o un niño que camine con tanta dificultad que se desgaste? Ahí vale la pena que lo evalúen los papás, ¿no? ujú. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y esto es un onfalocele. Otros niños que también son muy prematuros y que entonces hay una falta de cerramiento de la pared abdominal. Muchas veces estos niños con onfalocele se cierra. O sea, si se cierra, si esperamos unos 2, 3 meses, se va cerrando la pared abdominal. Y si no se cierra, pues ahí viene la cirugía. En este caso, por ejemplo, el niño ya tenía varios meses con onfalocele y estaba creciendo dramáticamente esta hernia, y entonces el intestino se salía. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que vemos evidente en este niño es que hay una falta de trabajo de la musculatura abdominal. Entonces, desde el punto de vista de la terapia Boita, nosotros hacemos el planteamiento: si le hacemos terapia Boita, lo que vamos a provocar va a ser un trabajo intenso de la musculatura abdominal, y este trabajo intenso de la musculatura abdominal eventualmente me refiero a dentro de unos días, van a provocar el cierre de la pared abdominal, y entonces se va a poder combatir este onfalocele cerrando la pared abdominal. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí lo tienen. Uy, Son 2 semanas de trabajo intenso, un trabajo abdominal. ¿Qué fue lo que hicimos? Activamos la musculatura abdominal. Empezó a trabajar eficientemente. Cuando trabaja eficientemente, se cierra la pared abdominal. Perdón, doctor, ¿me estaba haciendo usted un comentario? Todavía no. Ya casi vamos a las preguntas. Ok, pasamos a la siguiente imagen. Esto que están viendo ustedes ahorita no es una fotografía, es un video. Ok. Entonces, en este video es un niño que nos llega por primera vez. Tiene 3 años y medio de edad, tiene daño cerebral evidentemente y además un síndrome genético. Este video fue grabado en 2004, o sea, hace 22 años, y sin embargo tiene un valor útil. Nuestras técnicas de trabajo ya no son exactamente estas, ya trabajamos mucho más suavecito, y sin embargo el valor de esto es todo el cambio que tiene este niño. Observen cómo nosotros le estamos tomando video, vamos cambiando de ángulo de observación y nos damos cuenta que sus manos siempre están plegadas, siempre están flexionadas y siempre están en contacto con el tórax. No tiene movilidad en los brazos. De repente hay un movimiento pequeñito, pero la mano regresa otra vez al contacto con el tórax, y el único movimiento que hace el voluntario es este enderezamiento que vemos momentáneo de sus piernas. Las levanta un poquito hacia la línea media y vuelven a caer. No las puede estabilizar, no las controla y vuelven a caer. Ahí va, y vuelven a caer. No las controla. Él tiene un lado preferente, evidentemente, de hacia donde quiere tener la cabeza. Le estamos llamando la atención y le pedimos a su papá que le llame. El niño lleva la cabeza a la línea media, se queda un momento en la línea media
y otra vez se regresa a su lado de preferencia. Observen lo que está pasando ahí en la punta del esternón. ¿Ven su respiración paroxística? Ujú. Él, por el esfuerzo que hizo de levantar la cabeza y enderezarla, empieza a tener una respiración paroxística. Él tiene la respiración que podríamos compararla, por ejemplo, con la de una persona con graves problemas respiratorios, ¿no? En las que la respiración es muy rápida, pero muy superficial. Ahí está, ahí está. Es el diafragma el único que está trabajando. La musculatura abdominal no está trabajando en la respiración y la musculatura intercostal, cero actividad muscular. Entonces le paso la cámara al papá y le digo, a ver, usted me va a tomar el video y va a observar. Yo voy a entrar en el espacio intercostal, ahí estoy entrando al espacio intercostal y vean lo que va a pasar. Entra el espacio intercostal, él empieza a girar la cabeza al lado contrario. Ok, ya levantó las piernas. ¿A qué equivale este enderezamiento de las piernas hacia la línea media? A los 4 meses de edad. En este momento ya tengo un niño de 4 meses de edad. No es el niño de 0 meses con el que llegó, o de un mes. Ya es un niño de 4 meses. Se lleva la mano a la boca, pero buscamos un poco más. Ahí empieza a abrir las manos. Ven que abre las manos. Perdón por la calidad del video. Es un video que estaba tomando el papá y obviamente no buscaba él el ángulo ideal para la toma. Él me dice que se ve muy oscuro y le pido que por favor se mueva un poquito de lado para que sea más clara la imagen y se aclare. Ahí se mueve y entonces ya vemos. Ahí es evidente que sigue manteniendo las piernas arriba, sigue manteniendo los 4 meses de desarrollo y ahora vamos a buscar esta respuesta de 4 y medio, en el que la mano va para arriba. Lo primero que va a hacer tocar su cara y después va a intentar quitar nuestra mano. Cuando intenta quitar nuestra mano, ya lo que hace es una aprehensión a nivel de la línea media. Su otra mano, la mano del lado facial, estamos girando la cara, la cabeza al lado del terapeuta. Esto quiere decir que su lado facial es donde estamos nosotros de pie. ¿Sí? Ahí está levantando la mano más seguido y entonces lo que decimos es queremos más respuesta. Queremos un poquito más y queremos más calidad. Buscamos que se empiece a expandir cada vez más el tórax e incrementar la capacidad respiratoria. Entonces, si no vemos que hay un cambio en coloración de su piel en el que no se pone cianótico, seguimos trabajando. Mucha gente dice que Boita es tremendamente rudo. Yo digo que la verdad es que no es rudo, pero sí trabajamos para que el niño nos dé exactamente lo que queremos, ¿no? Ahora vean, este cambio de manos a lo que obedeció fue a que seguimos trabajando con el punto intercostal del tórax, pero también buscamos la espina ilíaca anterosuperior. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar? Una sumación espacial. La sumación puede ser espacial o temporal. Ahí levantó su mano a la línea media y hace prensión para defenderse. Se está defendiendo utilizando prensión de la mano. Ya está teniendo una respuesta de 4 meses y medio con ese enderezamiento de la mano y, y esa intención de defenderse. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a hacer un cambio de posición. Esta se llama reptación refleja. En la reptación refleja, giramos su cabeza hacia un lado y ese es el lado facial. Mantenemos el codo del lado facial arriba y estimulamos el proceso lateral del calcáneo. ¿Ven este pie en el que está nuestro dedo índice en el talón? Ese es el proceso lateral del calcáneo. Al trabajar esos dos puntos, el niño levanta la pelvis y levanta la pierna hacia adelante. Al levantar la pierna hacia adelante, se apoya en la rodilla y al apoyarse en la rodilla, él empieza a empujar hacia adelante. Entonces ahí ya estamos llegando a este enderezamiento que es muy cercano a los 6 meses de edad. Se apoya en la rodilla, levanta la pelvis y se impulsa hacia adelante. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Se apoya, se endereza y se impulsa. Vean cómo despega el abdomen de la superficie. Nos está demostrando muy claramente que el trabajo de la musculatura abdominal es muy eficiente. El tórax se amplía, su respiración es más profunda, se apoya, alinea el pie, lo pone bien alineado, pierde el apoyo y lo que hace es otra vez buscar avanzar la pierna, apoyarse en la rodilla e impulsarse. Lo que ustedes ya están viendo es el patrón global de locomoción en acción.
tiene el codo como punto de apoyo, se endereza y se impulsa hacia adelante. Ahora lo hacemos del lado contrario. Aquí encontramos que hay un problema. Al apoyar el codo, la escápula se va hacia adelante. Él tiene muy inestable este hombro, lo que nos quiere decir a nosotros que no va a ser de buena calidad el enderezamiento en este lado del cuerpo. Este déficit en la escápula ya nos está diciendo que él no va a crear un punto de apoyo en el codo, y si no hay un punto de apoyo en el codo que sea constante, no va a ser el enderezamiento de la pelvis y no va a ser el apoyo. Vean, lo vamos a intentar. Estimulamos el punto intercostal. Estamos trabajando en el plexo lateral del calcáneo. Entramos y estimulamos y no avanza. Se escapa el brazo una vez más. Lo intentamos otra vez. Estabilizamos el codo. Estimulamos el cóndilo lateral interno del húmero. Ahí estamos en el punto intercostal. Él levanta el tórax. Le presionamos la espina ilíaca anterosuperior y posicionamos la pierna. Aún a pesar de que nosotros le ayudamos avanzando la pierna y apoyándolo en su rodilla, al seguir estimulando el proceso lateral del calcáneo debería levantar la pelvis e impulsarse hacia adelante. Y sin embargo no lo está haciendo. ¿Qué nos está diciendo? Varias cosas. Ya está agotado, se está cansando mucho, pero no tiene calidad con ese brazo. Entonces intentamos la segunda fase del volteo. La segunda fase del volteo, que es el de cúbito lateral. Lo ponemos de lado, estamos trabajando con la escápula. Ahí ven ustedes que con mi mano derecha trabajo la escápula y con mi codo estoy en la espina ilíaca anterosuperior. Estabilizo el codo y el niño empieza a levantar la cabeza. Al levantar la cabeza, eso es, intenta pasar el peso del hombro al codo, y cada vez que pasa el peso al codo, fíjense en su manita, se abre la mano, se abre la mano porque se está preparando para que si llega al codo, va a abrir la mano para intentar apoyarse en ella para enderezarse. Obviamente no voy a intentar llegar a esa posición porque es un niño de un tono extremadamente bajo. Pero vean, por ejemplo, ahí ya terminó el video y sin embargo ya se nota que su mano ya tiene una actividad diferente, ya funciona diferente. Y podemos estar seguros que a partir de esta sesión, esta primera sesión de terapia, el niño ya va a ser capaz de llevarse la mano a la boca y de utilizarla de una manera diferente. Ok, entonces, aquí termina mi presentación. Pasamos a la siguiente imagen. Ok, ¿de qué depende que nuestro trabajo sea de calidad? Primero, que tengamos un diagnóstico oportuno, que sea detectado el problema neurológico en el momento ideal. Segundo, que tengamos tan claro cuál es el desarrollo ideal, cómo va la ontogénesis del desarrollo, cuál es la secuencia, que podemos ubicar al niño exactamente en qué punto está, y entonces en consecuencia podemos planear muy claramente hacia dónde vamos y qué es lo que sigue. Esta es la planeación objetiva, en el que tenemos un objetivo muy claro de lo que sigue, hacia dónde vamos, y entonces es muy útil porque cuando hablamos con los papás le decimos, ok, ¿qué es lo que quiere usted? Pues yo quiero que el niño camine. Ah, bueno, pues a mí me encantaría que caminara y que hablara inglés, pero lo que yo le propongo es que tal si hacemos que empiece a controlar el tronco y que empiece a utilizar las manos de una manera diferente. Si nos vamos por objetivos concretos, cortos, breves, pero muy alcanzables, podemos hacer una propuesta de cosas que se van a dar en un plazo muy corto y que obviamente van a animar a los papás a que vamos por lo que sigue, ¿no? Y eso es lo que hacemos normalmente. Entonces, pues agradezco la atención, espero que les sea útil esta conferencia. Creo que aquí esta fue la última diapositiva. Si Creo no que queda una de sí. agradecimiento, ahí está todo. Y llegamos a la parte de preguntas y respuestas, en la que estoy a su disposición. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Voy a parar de compartir. Sí. Yo estoy impactada, nunca había visto la terapia en acción. Qué bueno. Entonces, bueno, Bien. quisiera saber si alguien tiene, para no acaparar el micrófono, porque es muy fácil para mí acaparar el micrófono. Sí, Saúl Morales tiene una pregunta y después nos seguimos. Gracias. claro que sí, Adelante, claro que Saúl. sí. Hola, muy buenas noches, Doc. Buenas noches, Saúl, a tus órdenes.
de antemano quisiera agradecerle por la plática. Me hizo pues profundizar un poquito en el conocimiento que tengo acerca de Bokta y me han surgido dos dudas durante la presentación. Sí, Mi primera pregunta es, cuando usted mencionaba que hay ciertos puntos, por ejemplo, en la parte de la reputación refleja, son sí, nueve los puntos que uno tiene que hacer un estímulo, un input. Este sí. input que yo voy a dar hacia el pequeño, ¿cuál es la intensidad que debe de tener? Si cambia, por ejemplo, no le voy a dar el mismo input a un pequeño de 4 o 5 meses en comparación al que le llegó de 14 años, ¿no? Claro. Bueno, déjame decirte una cosa que es algo que yo aprendí hace muy poco tiempo, ¿eh? Yo tengo 23 años haciendo Boita y sin embargo lo aprendí hace muy poco tiempo en una actualización que tuvimos con los representantes del Kinderzentrum de Alemania. Ellos me decían, te estás desgastando mucho porque estás trabajando demasiado fuerte. El trabajo tiene que ser más suave, pero más preciso. Entonces, una cosa que yo aprendí, que le he puesto mucho en práctica, yo cuando estaba haciendo esta exposición de este video que vieron ustedes, les dije que es muy diferente cómo se trabajaba cuando hice ese video que cómo trabajo ahora. Ahora yo trabajo mucho más suave y sin embargo la respuesta sigue siendo muy intensa. ¿Cuál fue el cambio? La precisión. Y eso es lo que me decían a mí los alemanes. No uses fuerza para provocar la respuesta, usa precisión. El doctor Boita hizo este trabajo que hace, que ya existe mucho ahora y que se hace, que es esta resonancia magnética en la que es por iluminación, que se iluminan ciertas partes del cerebro en la resonancia cuando se estimula, cuando se da un estímulo. Por ejemplo, se ha hecho mucho con las emociones y con muchos estímulos hormonales. ¿Qué pasa cuando tomas esto? ¿Qué pasa cuando ves una imagen? Y cómo cambia la irrigación cerebral dependiendo de la imagen que ves, si te provoca emociones afectivas o de enojo y todo esto. Eso se ha visto mucho ya. Yo creo que todos hemos visto ese tipo de videos. Bueno, el doctor Boita hizo un estudio de qué pasa si variamos en cuestión de milímetros el punto de estimulación. Y resulta que cuando trabajamos el punto del calcáneo, cuando lo trabajamos con la presión correcta, nada más lo tocamos y lo presionamos muy suave y se activa todo el patrón locomotor. Entonces la respuesta sería, el estímulo es muy suave y casi nada más táctil. Y puede ser igual de intenso en un bebé de semanas de nacidos. Yo trabajo con prematuros de -2 meses, que son niños que le caen en la mano. Y nada más los tocamos y responden. Pero también los niños grandes responden igual de intensamente, nada más tocándolos. Lo único es, tenemos que ser muy precisos. La verdad es que uno se echa más de 2 años para entender qué es la precisión trabajando los puntos de estimulación. Porque yo les decía, cada punto de estimulación tiene 3 vectores y tenemos que ser muy precisos, tanto en localizar el punto de estimulación como trabajar con los 3 vectores. Pero todo mundo lo puede hacer. La cosa es que sí hay que tomar el entrenamiento. Eso sí. Eh, Sí, te asumo que agradezco eres mucho. fisioterapeuta. Asumo que eres Sí, fisioterapeuta, ¿no? Ok, sí, pues haz la certificación en Boita. Es sí, lo ¿qué que yo cree te que recomendaría. actualmente estoy teniendo la oportunidad de hacer una especialidad en fisioterapia neurológica? Sí. Mm, Mi enfoque es más en adultos, sin Ajá. embargo, no me quiero cerrar a atender solamente adultos Hay un programa de y, Boita para adultos, ¿eh? Pero ok, además es una subespecialización que va después de Boita para niños. O sea, ok, primero haces Boita a niños y después haces el entrenamiento para manejo de adultos, que es lo ok, mismo que en Bobat. Cuando yo hice Bobat, primero hice Bobat niños y después hice la certificación en adultos. Y así ok, es en Boita también. Primero tienes que hacer pediátricos porque es donde entiendes toda la base teórica y toda la base biomecánica. Nosotros estudiamos mucha biomecánica. Tienes que conocer y reconocer cada uno de los músculos del cuerpo, no solo al tacto, sino también en su función y reconocer cuando están haciendo una función equivocada. Entonces, vale la pena. Yo sí te recomendaría. El único problema de Boita, que es la razón por la que hay muy pocos terapeutas Boita, es que la especialidad no se da en México, ujú, se da en España y se da en Colombia, en español. A menos que hables Alemania, entonces sí lo haces en el Kinderzentrum en Múnich, ¿no? Pero pues obviamente por ser en Europa, pues uno termina haciendo un gasto muy grande.
pero lo vale. Yo lo Ok, doc. recomiendo. Y no hay- yo trabajé mucho tiempo, yo fui presidente de la Asociación Boita México durante 7 años. En el tiempo que fui presidente hicimos muchos talleres de introducción al concepto Boita y eso funcionó mucho para que muchos terapeutas se enamoraran de Boita y se prepararan para ir a hacer la especialidad. Porque una de las cosas que pasa que es muy triste es que los mexicanos, cuando estamos egresados de la carrera de fisioterapia, no tenemos ni el conocimiento ni la preparación para ir a hacer una especialidad y menos las especialidades europeas, en las que ellos hay cosas que dan por sentado que ya deberíamos saber y que no las sabemos. Ujú. Así es. Pero bueno, Así es. ojalá te animes. Ujú. Gracias. Mi Bueno, siguiente pregunta. sí, En el último video, donde sí. estaba la pequeña con las manos llevadas hacia la línea media, Ujú. y después de lograr hacerle ahí el volteo, acomodarlo en ciertas posiciones, logró Sí, salir de esa línea media. sí, Mencionó que ella ya iba a poder llevar el alimento a la boca posiblemente. sí. Este efecto, ¿cuánto le podría durar a la pequeña y si podría Es, regresar otra vez a estar aquí? esa es una pregunta importante. Si nosotros seguimos trabajando la terapia Boita, puedes estar seguro de que va a permanecer. Si yo trabajo con un niño así en esas condiciones 2 veces a la semana, ese cambio va a permanecer y vamos por lo que sigue. Pero si lo trabajé una vez y ya no regresa, lo más probable es que el efecto dure una semana o dos y después regrese otra vez a su patrón postural, que es lo más conocido, y lo que tiene más engramas neurológicos, porque los engramas son una forma de moverse que ya está grabada en la cabeza porque ha sido su forma de moverse durante los últimos años de vida. Ujú. Ok, Entonces es indispensable seguir trabajando. Ujú. ok, Una cosa que doc. nosotros hacemos es que también todos los terapeutas Boita, todos absolutamente, trabajamos privado. Entonces, pues, sabemos que vivimos en un país donde no todo el mundo tiene la capacidad económica para financiarse una terapia privada. Pero lo que hacemos todos nosotros es que le enseñamos a la familia a darle terapia. De tal manera que aunque el niño venga una vez a la semana con nosotros, de todas maneras todos los días se le tiene que hacer terapia. No existen días de descanso, no existen días de vacaciones. Hay que trabajar todos los días. Ok, Sí, doc, le agradezco mucho. a Y tus ya nada órdenes. más por último, ¿usted podría sugerirnos un lugar? Bueno, ahorita ya nos mencionó que para certificarse en Bocta, hay en Colombia o en España. Así es. Mencionaba que también está certificado en cuestión a Bobat. Sí. ¿En México hay alguna certificación Bobat y en dónde podríamos De hacer? hecho, de hecho, Bobat sí se hace en México y sí hay mucha certificación. Yo no sé realmente dónde se haga ahora. Yo dejé de hacer Bobat hace 22 años, 23 años, porque finalmente yo poniéndolos en la balanza, yo sí, desde mi punto de vista, siento que Boita tiene mucho más alcances que Bobat. Entonces yo dije, no quiero perder el tiempo con los niños, quiero mejor avanzar y tener cambios importantes. Entonces, yo ya estoy como muy deslindado. Yo fui presidente, no, fui secretario de la Asociación Bobat durante también 4 años y medio, pero cuando conocí Boita y empecé a practicarlo, me expulsaron de la asociación. Entonces, pues ya no sé nada de cómo están las cosas con Bobat. Ok, No sé cómo está la cosa ahora. ¿Eh? ok, le agradezco de todos modos, profe. De Muchas nada, a gracias. tus órdenes. Hasta Doctor, luego. yo Sí, quiero aprovechar para preguntarle, cuando está presionando en estos puntos particulares, sí. con una dirección, o sea, con un vector de 3 puntos y demás, en realidad, qué está estimulando? ¿Es terminaciones nerviosas Bueno, qué está de- estimulando en particular? ¿Y depende de cada cómo? uno de los puntos que estamos estimulando. Por ejemplo, el del calcáneo es un estímulo perióstico, específicamente perióstico, pero es muy intenso, igual que el del codo. Los patrones de locomoción tienen 2 puntos de estimulación que son primarios. Los 2 puntos primarios son el del codo y el del talón, y son totalmente periósticos, pero también hay musculares, como por ejemplo la fascia glútea. O también hay patrones, hay algunos que son de distensión, como en el espacio intercostal, donde nos metemos entre las costillas y lo que hacemos es distender los músculos respiratorios. Entonces, depende del punto en el que nos estamos metiendo, el tejido con el que vamos a trabajar. También el punto dorsal, hacemos mucha distensión de los músculos extensores, los paravertebrales. Pero esto provoca que se active todo lo que se llaman
la musculatura autóctona, que son básicamente los extensores primarios de la columna, de tal manera que cuando despertamos a la autóctona, activamos todos los extensores desde la base del cráneo hasta el sacro. Entonces es diferente, depende de cada uno de los puntos, qué es lo que estamos tocando. Pero sí, hacemos estímulo táctil, profundo, perióstico, muscular Silvano, o, sí, o, Silvano. o de estiramiento. Sí, Por- perdón. No, alguien tenía abierto su micrófono. Yo me dedico a plasticidad cerebral, ¿no? Sí, Entonces, estoy tratando de pensar cómo estos puntos que usted ahora menciona, perióstico, muscular, en realidad, ¿cuáles son las vías que están logrando llegar hasta un cerebro que en realidad tiene parálisis? O sea, hay una falta de actividad importante en esas regiones sí, que se generaron, en las que se generó el daño. Entonces, claro. mi pregunta es, ¿qué se está estimulando? ¿Qué es lo que llega hasta el cerebro? O tal vez no es algo que llega al cerebro, llega mucho antes, ¿no? En Bueno, precisamente médula. es una de las cosas de las que yo hablaba cuando estábamos describiendo en la tabla, en las tablas anteriores, en las que nuestro primer contacto es con la médula espinal. Pero el niño empieza a tener respuestas que no tienen que ver con una respuesta medular, sino que empiezan a pasar cosas que nos hablan claramente de que empieza a haber ya por ejemplo, un trabajo a nivel de tallo cerebral, porque el niño tiene un cambio en la regulación respiratoria y en la frecuencia cardíaca, lo que nos está hablando claramente de que estamos alcanzando este nivel, pero después seguimos con respuestas que van hablándonos claramente más de la orientación en el espacio, que tiene que ver con el cerebelo, y después de la planeación del movimiento. El niño intenta moverse en una dirección, que es cuando alcanzamos la corteza. Tenemos, tenemos alcances a diferentes niveles y eso depende de dos cosas, la sumación espacial y la sumación temporal. La sumación espacial quiere decir cuántos más puntos puedo estimular para provocar la respuesta. Y la sumación temporal es cuánto tiempo me quedo en este punto para provocar la respuesta. Pero de que llegamos hasta la corteza, porque el niño nos da respuestas evidentes, como lo que vimos con el niño que alineó los ojos, ¿no? Por Sí, sí, ejemplo, sí, sí, es una sí, muestra muy clara de que el trabajo fue ya a nivel cortical, que es la respuesta que da el niño de 4 meses. Cuando el niño de 4 meses en su desarrollo normal se le pone un objeto hacia un lado, intenta agarrarlo de ese lado, o del otro lado intenta agarrarlo con la otra mano, pero cuando está en la línea media no puede, no decide cómo tocarlo porque todavía no hay una conexión entre los dos hemisferios cerebrales, decía el doctor Boita. Cuando empieza a establecerse la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales, es cuando el niño desarrolla la atención en la línea media y rebasa la línea media, que es cuando introduce la rotación del tronco y es cuando empieza a trabajar ya con mucha movilidad contralateral. Pero tiene que haber una conexión entre los dos hemisferios cerebrales para que se produzca ese movimiento del cuerpo. Y el doctor Boita lo tiene tan analizado en su detalle, que es muy claro cuando sabemos que logramos la conexión entre los dos hemisferios, ok, ¿no? Qué fantástico. que es Y algo muy impresionante. es impresionante. Tenemos 3 libros de neurofisiología desarrollados por el doctor, escritos por el doctor Boita, en los que habla muy específicamente de qué estamos esperando, Ok, qué es lo que pasa y qué significa lo que está pasando. ok. Entonces es muy interesante. Para revisarlos. Muchas gracias. Y la especialización nos dice que puede ser en España, puede ser en Colombia, puede ser en Alemania. Sí, Normalmente, ¿cuánto tiempo dura? bueno, ese es un tema. Son 5 módulos, duran 3 años de especialidad. Ah, Cada módulo dura de 2 a 3 semanas y siempre al terminar un módulo uno hace un examen y al término del examen dicen si sigue al siguiente módulo o se queda. ok, Cuando yo hice la especialidad éramos 19 mexicanos y quedamos solamente 8, ok. porque aún a pesar de que uno pagó, aún a pesar de que es muy caro, de todas maneras le pueden decir no eres apto para seguir. Entonces es duro, ¿no? Entonces, pues por eso, a pesar de que Boita tiene en México más de 30 años dándose, pues somos menos de 50 terapeutas en todo el país, porque sí es muy exigente, tiene un nivel muy bueno. Sí, Fantástico. Doctor, sí. una pregunta. Usted sigue dando terapia, ¿correcto? Sí, a partir de la pandemia, nuestro grupo tuvo una decisión muy grande. Mm, Yo me dedicaba mucho a trabajar en las universidades en provincia,
Trabajé en Oaxaca, trabajé en Querétaro, trabajé en varios lugares donde se daba mucha difusión de la terapia, porque les comentaba yo que pues, fui también presidente de la Asociación Boita México. Pero llega la pandemia, llega una crisis, fallecen algunos de mis socios del consultorio, tuvo una grave decisión del consultorio y finalmente yo decidí que, pues que yo iba a seguir trabajando porque me gusta mi trabajo, ya soy adulto mayor, de edad avanzada, sin embargo me gusta tanto mi trabajo que yo no planeo todavía dejarlo, ¿no? Entonces, pues yo tengo una clínica que conservé el nombre, Terapia para el Desarrollo, pero estoy trabajando solo. Algunas ¿Dónde, veces, algunos terapeutas más. ¿En dónde está la clínica? Aquí nos piden por un lado nos piden su contacto y por Sí, otro lado hay varios alumnos aquí de la licenciatura, por ejemplo, en neurociencias, psicología, está también la secretaria académica de una institución que ujú, probablemente esté interesada también en conocer si se puede mandar personas o estudiantes para servicio social, para prácticas sí. profesionales. Em, Coméntenos un poquito de esto, qué tan abierto está a esas posibilidades. Mire, durante mucho tiempo sí recibimos mucha gente. Con la pandemia tuvimos como muchas restricciones, incluso impuestas por la pandemia. Yo sí recibo y sí he recibido siempre estudiantes, aunque en realidad a quienes más he recibido son gente que ya está haciendo la certificación y quieren hacer prácticas a mi consultorio, porque además uno de los requisitos para hacer la certificación en Boita que le piden a la mayoría de los terapeutas es que sean avalados por un terapeuta ya certificado, ¿no? Entonces vienen conmigo gente que ya está entrando a la especialidad. Pero muy seguido, cuando la gente se anima y cuando llegamos a un acuerdo, pues hacemos un Ah, muy tallercito de fin de semana donde trabajamos con los terapeutas que están interesados para que conozcan el concepto. No es realmente la especialidad, no es formarse es algo más complejo. Pero si hacemos un taller en el que se puede hacer prácticas donde se les explica más detalladamente para que entiendan de qué se trata todo este trabajo. perfecto, Ujú. interesantísimo. Muchas gracias. ¿Y nos puede dejar su contacto? ¿Dónde está? ¿Dónde lo pueden contactar en caso de que esté ¿Cómo usted no? abierto? Que... Les voy a dar mi número telefónico, es 55 Ujú, 5107 ujú, ujú. 4699. Solamente recibo mensajes de WhatsApp, no, no recibo llamadas, porque si estoy con un paciente no voy a dejar al paciente por estar hablando por teléfono, ¿verdad? Claro, Entonces mejor recibo cuando estoy libre, me comunico con la gente que me llama o contesto a los mensajes. Sí, sí recibo gente, pero no trabajo con grupos grandes. Cuando la gente quiere que trabajemos en grupo, mejor hacemos un taller. perfecto. ¿Y en dónde sería, en dónde suele dar estos talleres? Yo tengo un consultorio pequeño, pero cerca de mi consultorio sí hay algunos auditorios que prácticamente se rentan para el trabajo. Entonces, pues obviamente sí tendría que tener un costo este taller Claro, para poder financiar todos los gastos. claro. Ujú. ¿En qué zona de la ciudad sería? En el sur, En en el el sur. sur. Sur Perfecto. centro, ¿eh? Porque yo estoy frente al Parque de los Venados. Ah, muy bien, por la del Valle. Sí. De hecho, estoy yo en un punto donde confluyen la colonia Narvarte, la del Valle y la colonia Portales y Joco. Cuatro colonias en un punto, exactamente. Ahí es donde estoy, frente Perfecto. al Parque de los Venados. Ahí Perfecto. estoy a Aquí, su de hecho, disposición. Si gracias, alguien quiere está. visitarme, con mucho gusto puedo recibirlos. Si usted quiere conocer mi consultorio y ver mi trabajo, con mucho gusto la recibo. Pero tendríamos que ponernos de acuerdo, porque de hecho yo le pido permiso a mis pacientes Claro, si aceptan ser observados, ¿no? claro, No es institución pública, es consultorio claro. privado, entonces el paciente tiene que estar de acuerdo y tiene que aceptar que alguien esté observando su trabajo. Hay papás o mamás que se enojan si alguien está platicando con nosotros cuando estamos trabajando. Claro, Y hay claro, papás claro, o mamás que dicen, si quiere tocar a mi hijo, que lo toque. Y si quiere probar, que pruebe. Ah, bueno, es muy diferente de un papá a otro, ¿no? claro. Entonces sería cuestión de hablarlo con la gente que quisiera venir a conocer el trabajo. Pero con mucho gusto estoy dispuesto y disponible. Ujú. Muchísimas gracias. Pues de hecho, no sé si pueda hablar, está escribiendo la Alelí, Alelí Velázquez, que es Sí, coordinadora junto conmigo, somos las dos juntas las que organizamos estas pláticas, y ella es la directora general del Centro Neurorestaurativo Todo por EMI, si se está pudiendo sí. unir.
aquí anda ya saludando. Ya acá ando saludando, ya sabes, siempre andamos de arriba para abajo. Muy contenta con grandísima plática, súper Gracias, interesante. Valió la gracias. pena la espera. Ay, perdón, pero no se me da Nada la que tecnología. Pero bueno, valió la pena, ¿verdad? Todos los que Sí, estamos presentes estamos súper contentos me da gusto. de poderlo haber escuchado y aprender un poquito más. Estaría increíble ver también, hacer un taller, ponernos de acuerdo, ¿verdad, doctora? Para ya sea el zona norte, zona sur y centrales. Tenemos nosotros instalaciones donde podríamos ver eso. Entonces, con gusto por medio de Ana Gaby nos ponemos de acuerdo Con para mucho en gusto. unos meses futuros ver de qué forma podemos hacer este taller, Claro que tanto sí. para los terapeutas que se estén animando a aprender de usted. Sí. Gracias y muy bonitas noches. Mucho Más bien, gusto. muy Muy buenas bonita noches. noche. Gracias. Gracias, igualmente. Y bueno, entonces me quedo yo como contacto también en caso de que por parte de la doctora Concepción Arenas quieran hacer algún contacto para sus estudiantes o los estudiantes de la licenciatura en neurociencias y poder visitarlo y poder tener acceso a este taller. Por supuesto, entendemos que con costo, pero será un placer seguir aprendiendo. Claro que sí, pues estoy a su disposición, doctora. ¿Mm? Muchas Con mucho gracias. gusto. A No usted. sé si alguien más tiene alguna ¿No? otra pregunta. Ya se nos hizo un poco tarde, pero aquí Sí, ¿verdad? muchos agradecimientos, pero creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Gracias. Bueno, yo espero que hayan quedado satisfechos, que perdonen el error que hubo con el video. La verdad es que yo dejé la tecnología hace muchos años y además siempre tenía alguien que me hacía todo. Entonces, eso es lo malo de tener alguien que le hace a uno todo, que uno no aprende, ¿verdad? Y cuando le toca a uno y no tiene nadie que le eche la mano, qué difícil es. Pero bueno, es algo que finalmente se resolvió gracias a usted y ya se pudo y pues estoy a su disposición. Yo trabajé en la FES Iztacala muchos años con el doctor Hugo Fernández Peña en extensión universitaria. Mm. Muchos años trabajé con él. Él fue profesor mío en la carrera y por el afecto que le tenía yo a él, yo trabajé con él durante muchos años hasta que le dije, ¿sabe qué, doctor? Ya. Para mí ir a Iztacala viviendo en el sur de la ciudad era pesadísimo y ya dije, ya no más. Pero estoy en la disposición de que un taller, un seminario, con mucho gusto. Ujú. Perfecto, pues tiene muchas felicitaciones y una pregunta más, la última pregunta de un usuario de Zoom. Adelante, Sí. por favor. Hola, soy yo, Beatriz. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo Hola, está? bien. Es que soy paciente, mi hija está con él ya algunos años. Nada más es para agradecer y de veras, ojalá hubiera el conocimiento de verdad en todos de lo que es esta terapia. Gracias al doctor, y por eso quería saludar y decirles, Gracias. gracias a él, de verdad, mi hija se mueve. Cuando llegamos hace unos años, en verdad la llevamos como, lo voy a decir, como trapo. No se movía, no nada, habíamos probado todo. Digo, desgraciadamente se tiene esta parte en donde se dice que lloran mucho, los lastiman, y de verdad no es Que somos cierto. bien malos. Sí, no, malos, pero malos, ¿no? Y de veras no crean eso. Y esa es una parte de ignorancia terrible, Sí, porque digo, pues sí, lo que son pues médicos lo dicen y es la última opción, cuando de verdad debe de ser la primera. Eso es lo que hace la diferencia. A nosotros así sí es. nos está costando mucho, ahí va, gracias a él se mueve, ya se puede parar, ya es otra, de verdad. Y es lo único que les digo, Y es un háganme encanto. mucho más. Ay, sí, mi amor chiquito. Sí, y le hace travesuras ya. Entonces, cuando pues no reaccionaba y no hacía absolutamente, de veras, nada. Fue prematura de 28 semanas. Entonces, imagínense. Se los pongo, ojalá haya mucho más promoción y de verdad, vayan con el doctor. Gracias por salvarnos la vida a ella y a nosotros como papás, ¿no? Y ahora lo digo como profesional, de verdad, ojalá que hubiera toda esa parte de conocimiento. Es lo Pues único. vamos a platicarlo. Yo estoy en la UNAM, en el Mm. Instituto de Investigaciones Biomédicas, de manera que siempre podemos pensar en extensión educativa y le agradezco muchísimo este último comentario
porque por supuesto es importante saber de la experiencia de los Claro, papás, de los claro. usuarios, Son nuestros mejores y promotores. claro, Los- y está en manos también de los que estamos en educación, claro. hacer extensiva este conocimiento. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Pues Mucho entonces gusto. damos por terminado esto, ¿verdad? ¿O hay alguna otra pregunta? Lo damos Ya. por terminado y yo espero Ok, que... Ana Gaby. No, ok. ok. Entonces lo damos por terminado, doctor. Le agradecemos muchísimo y seguramente que yo me pondré nuevamente en contacto para Ya. poder darle seguimiento a su conocimiento. Pues muchas gracias y muy buenas noches. Mucho gusto. Gracias, igualmente. Gra- Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.